¿Por qué está el nombre de tu hijo en la invitación? Este es nuestro evento familiar. Mi prometida rompió la tarjeta del lugar de mi hijo. Él susurró, está bien, papá. Le di una palmada en el hombro, le sonreí, tienes razón. El 1 de enero, cancelé la contribución de $2.800 mensuales que le había estado haciendo a su hogar durante 18 meses. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. ¿Por qué está el nombre de tu hijo en la invitación? Este es nuestro evento familiar. La voz de Lorraine se quebró. Por el comedor tan bruscamente que incluso el camarero al fondo dejó de fingir no escuchar. Mi hijo se quedó inmóvil a mi lado. Ellie tenía solo 8 años, pero ya había aprendido la quietud que desarrollan los niños cuando se dan cuenta de que la ira de un adulto podría girar y caer sobre ellos. Iba vestido con el blazer azul marino que habíamos comprado 2 semanas antes. El que había insistido en que lo hacía parecer un pequeño abogado. En su mano estaba la pequeña tarjeta de lugar color crema con su nombre escrito en letras doradas y cursivas. Y la H. Brooks. Había estado sonriendo cuando la encontró. Ahora no lo estaba. Lorraine dio un paso adelante con su vestido de seda pálido, hermosa de la manera pulcra y cara que la gente tardaba años en construir. Su sonrisa era lo suficientemente fina como para cortar papel. Hice una pregunta muy simple, Leonard, dijo. ¿Por qué está el nombre de tu hijo en la lista de invitados? Esta cena es para nuestra familia. La miré por un segundo demasiado largo. No porque estuviera sorprendido, sino porque algo dentro de mí finalmente se había quedado en silencio. No más racionalizaciones. No más excusas. No más está estresada. No lo quiso decir así. Solo necesita tiempo para adaptarse. Los dedos de Ellie se tensaron alrededor de la tarjeta. Me agaché a su altura. Hola, amigo. Me miró, con los ojos demasiado tranquilos para un niño. Antes de que pudiera decir nada, Lorraine extendió la mano, le arrebató la tarjeta del lugar y la rasgó limpiamente por la mitad. El sonido fue suave. Esa fue la peor parte. No dramático, no ruidoso, solo un desgarro limpio y deliberado, como si estuviera corrigiendo un error administrativo. Ellie se encogió. Luego miró los pedazos en su mano, me miró de nuevo y susurró, está bien, papá. No estaba bien. No estaba ni remotamente bien. Pero sonrió de todos modos. La pequeña sonrisa valiente que usan los niños cuando intentan proteger al padre que no logró protegerlos primero. Le di una palmada en el hombro. Luego me levanté y le sonreí. Tienes razón, dije. Lorraine parpadeó, desconcertada por lo fácil que salió eso. Sé que tengo razón. Sostuve su mirada el tiempo suficiente para que se afianzara en esa certeza. Luego me volví hacia Ellie. Vamos, campeón. Vamos a buscar helado. Él dudó. ¿Ahora? Ahora. Detrás de mí. Lorraine se rió una vez, aguda y despectiva. Leonard, no seas ridículo. Estamos en medio de los preparativos finales. Recogí el abrigo de mi hijo de la silla. No, dije. Estamos en medio de otra cosa. Ella no entendió entonces. Tampoco su madre, que estaba cerca de los arreglos florales, fingiendo sorpresa mientras disfrutaba cada segundo. Tampoco su hermano mayor, Marcus, que levantó la vista de su teléfono el tiempo suficiente para sonreír con suficiencia. Para ellos, este era otro momento en que Leonard absorbería el insulto, lo suavizaría, financiaría el daño y mantendría la máquina funcionando. Ese había sido mi papel en su familia durante 18 meses. Tenía 38 años, dermatólogo con una consulta privada que había construido desde cero después de la beca. Trabajaba duro, ganaba bien, y a diferencia de la mayoría de los hombres con los que Lorraine salió antes que yo, no gastaba dinero de forma imprudente. Planificaba, ahorraba, invertía. Pensaba antes de actuar. Lorraine solía decir que esa era una de las cosas que le encantaban de mí. Lo que en realidad le encantaba era lo que esa planificación le hacía posible. Después de que el problema temporal de flujo de efectivo de su padre se convirtiera en un agujero negro permanente, después de que la hipoteca de la casa familiar comenzara a retrasarse.
Después de que Marcus perdiera su tercer trabajo en un año y el negocio de consultoría boutique de su madre, de alguna manera, generara más fotos de brunch que ingresos, yo intervine. Al principio, se enmarcó como un puente. Unos meses, una mala racha, un hombre demostrando que estaba comprometido. Luego se convirtió en un acuerdo permanente que nadie discutió abiertamente, pero del que todos dependían. $2.800 al mes, cada mes durante 18 meses. Servicios públicos, comestibles, lagunas en el impuesto a la propiedad, déficits de seguro, una vez la nota del coche de Marcus, los tratamientos de bienestar médico de su madre. El tipo de apoyo que comenzó como generosidad y se endureció hasta convertirse en derecho. Me dije a mí mismo que era temporal. Me dije a mí mismo que mezclar familias requería paciencia. Me dije a mí mismo que Lorraine eventualmente establecería límites con ellos. En cambio, los trazó alrededor de mi hijo. Esa noche, llevé a Ellie a tomar helado de menta con chispas de chocolate en una pequeña tienda a 20 minutos de distancia donde nadie nos conocía. Él se sentó frente a mí en el puesto, con las piernas demasiado cortas para el suelo, sacando cuidadosamente el helado derretido como si fuera su trabajo. ¿Papi? Sí. Hice algo mal. Me dolió más que cualquier cosa que Lorraine me hubiera dicho. No. Mi voz salió ronca. No, amigo. No hiciste nada mal. Ni una sola cosa. Él asintió como si quisiera creerme, pero no del todo. No le caigo muy bien. Lo miré fijamente. Los niños lo ven todo. Simplemente no siempre tienen el lenguaje para ello. Extendí la mano por la mesa. ¿Sabes cuál es mi trabajo? Se encogió de hombros. Cosas de doctor de la piel. A pesar de todo, sonreí. Sí, cosas de doctor de la piel. Pero mi verdadero trabajo, él esperó. Mantenerte a salvo. Sus ojos buscaron mi rostro. ¿Se te olvidó?, preguntó. Hay momentos en que un niño hace una pregunta tan honesta que se siente como un juicio. Y quizás debería, tragué. Por un tiempo, admití, pero ya terminé de olvidarlo. Me estudió, luego deslizó lentamente su pequeña mano en la mía sobre la mesa pegajosa. Está bien, dijo. Eso fue el 14 de diciembre. El 1 de enero, a las 8:02 de la mañana, cancelé la transferencia mensual de $2.800 que le había estado haciendo a la casa de Lorraine. A las 8:11, eliminé mi tarjeta del portal de servicios públicos. A las 8:19, envié un mensaje. A partir de hoy, ya no contribuiré financieramente a su hogar. Por favor, dirijan todos los gastos futuros en consecuencia. Se lo envié a Lorraine, a su madre Denise y a Marcus en el mismo hilo. Luego puse mi teléfono boca abajo y preparé panqueques con mi hijo. Y luego ella llamó, no una, sino 14 veces. A las 9:05 de la mañana, los mensajes comenzaron a llegar tan rápido que mi teléfono parecía vibrar de culpa. Lorraine, ¿qué es esto? Lorraine. Leonard, respóndeme. Lorraine, si esto es por esa estúpida escena de la cena, estás siendo completamente irracional. Denise, cariño, estoy segura de que ha habido un malentendido. Marcus, hermano, no juegues con las facturas cuando la gente vive aquí. Lorraine, la medicación de mi madre está vinculada a esa cuenta. No lo estaba. Yo sabía exactamente lo que cada dólar había estado cubriendo. Sabía desde hacía meses que la mitad de las emergencias que se me presentaban estaban infladas, diferidas o completamente inventadas. Había visto suficientes facturas duplicadas y solicitudes de efectivo vagas para notar patrones. El dermatólogo que había en mí prestaba atención a los detalles. El padre que había en mí simplemente había estado demasiado cansado para actuar en consecuencia hasta la tarjeta de lugar rota de Ellie. No respondí de inmediato. Ayudé a mi hijo a construir un set de Lego en la sala de estar. Limpié la cocina. Preparé café. A las 10:17, comenzaron a llamar a la puerta. No era un golpe educado. Denise tenía el tipo de golpe que asumía que los límites de la propiedad eran sugerencias emocionales. Abrí la puerta para encontrar a los tres en mi porche. Lorraine con gafas de sol, aunque estaba nublado.
Denise con un abrigo color camello que definitivamente no había comprado con sus propios ingresos. Marcus con una sudadera con capucha, ya irritado por haber sido obligado a despertarse antes del mediodía. Esto es humillante, dijo Lorraine tan pronto como abrí la puerta. Me apoyé en el marco. Entonces deberías bajar la voz. Los vecinos pueden oírte. Denise se llevó una mano al pecho. Leonard, cariño, somos familia. Seguramente esto se puede manejar con más gracia. Mi hijo estaba en el pasillo detrás de mí, en silencio. Salí y cerré la puerta. No, dije. No vamos a hacer esto delante de Ellie. Lorraine se cruzó de brazos. Bien. Entonces explica por qué decidiste sabotear financieramente mi hogar el día de Año Nuevo como algún tipo de mezquino y vengativo. Tu hogar, repetí. Ella se quedó mirando. Esa es una frase interesante, dije. Nunca lo llamaste nuestro hogar cuando mi hijo necesitaba un asiento en la mesa. Su mandíbula se tensó. No uses un malentendido como arma. ¿Un malentendido? Solté una risa silenciosa. Lorraine, tu madre se refiere a Ellie como la complicación. Marcus lo llama el equipaje de mano. En acción de gracias, lo quitaste de la foto familiar porque tu tía dijo que cambiaba la simetría. Y hace 2 semanas, cuando accidentalmente dejó crayones en tu sala de estar. Le dijiste que, algunos espacios en la vida se ganan. Denise jadeó teatralmente. Estás retorciendo las cosas. No, las estoy recordando. Marcus se metió las manos en los bolsillos. Estás arruinando un compromiso seriamente por un niño que no tiene una tarjeta de lugar. Me volví hacia él. Lo estoy arruinando porque una mujer adulta le arrancó algo de la mano a un niño y él se sintió obligado a consolarme después. Eso lo hizo callar durante 3 hermosos segundos. Ninguno de ellos habló. Entonces Lorraine se quitó las gafas de sol. Ahí estaba, no vergüenza, sino ira. Ira fría y elegante, agudizada por la inconveniencia. Hiciste un compromiso, dijo. No puedes retirar el apoyo porque tus sentimientos estén heridos. La miré por un largo momento. Mis sentimientos no están heridos, Lorraine. Hablé con cuidado, casi con dulzura. Mi juicio se corrigió a sí mismo. Denise intentó un ángulo diferente al instante. Leonard, querido, todo el mundo sabe que las bodas y las transiciones familiares traen tensión. Seguramente no querrás abandonar a la gente que te quiere. Amor, dije. Nadie en tu casa me ha querido. Me han manejado, usado, apaciguado cuando la transferencia se realizó. Elogiado mi generosidad cuando sus luces permanecieron encendidas. Estuvieron perfectamente contentos de dejarme hacer de proveedor siempre y cuando mi hijo permaneciera invisible. El rostro de Lorraine cambió por primera vez, no lo suficiente como para convertirse en remordimiento, pero lo suficiente como para volverse incierto. Nunca me había oído hablarle de esta manera. Eso también fue culpa mía, porque yo la había entrenado. Cada vez que absorbí un insulto. Cada vez que pagué sin preguntar, cada vez que la dejé reescribir la crueldad como sofisticación. Necesito que escuches con atención, dije. El dinero se acabó. El compromiso se acabó. Y si alguno de ustedes se presenta en mi consulta, involucra a mi hijo, o intenta presionarme a través de colegas o amigos mutuos, responderé en consecuencia. Marcus se burló. ¿Qué significa eso? Significa, dije, que a diferencia de ustedes, yo guardo registros. Los ojos de Lorraine se entrecerraron. Ahora estaba escuchando. Bien. Porque la verdad era que ese pago cancelado no era lo único que había hecho el 1 de enero. La semana después del incidente de la cena, mientras Lorraine todavía creía que el silencio significaba rendición, revisé todo. Transferencias bancarias, hilos de gastos compartidos, correos electrónicos, mensajes, recibos de la cuenta de la casa que ella me pedía que recargara. Rastreé pago tras pago que se había etiquetado como servicios públicos, mantenimiento, reparaciones esenciales y apoyo familiar. Una cantidad sorprendente de eso no tenía nada que ver con nada esencial. Membresías de spa creadas a través de una clínica de bienestar.
Los cambios de efectivo con altas apuestas de Marcus disfrazados de depósitos de proveedores. La compra de un bolso de lujo reembolsada de la cuenta de la casa, 3 días después de que Denise afirmara que la caldera necesitaba un servicio de emergencia. Una reserva de resort de fin de semana el mismo mes. Lorraine me dijo que su familia apenas sobrevivía. Ni siquiera necesitaba ser vengativo. Solo necesitaba dejar de ser conveniente. Lorraine dio un paso más. ¿Estás amenazando a mi familia? No, dije, me niego a seguir financiándola. Su voz bajó. No puedes hacerme esto a mí. La frase casi me hizo reír. No a nosotros, a mí. Ahí estaba ella, finalmente honesta. Mantuve mi rostro tranquilo. Mírame. Ella me miró como si nunca me hubiera visto antes. Quizás no lo había hecho. Porque el Leonard que ella conocía era cuidadoso, complaciente, paciente hasta la saciedad. Un hombre que podía realizar extirpaciones con manos firmes y luego ir a casa y dejar que sus límites fueran cortados por personas que confundían la contención con la debilidad. Nunca había conocido la versión de mí que no tenía nada más que negociar. El tono de Denise se agudizó. Nos debes una advertencia. Te dimos 18 meses. Reorganizamos nuestras vidas en torno a tu contribución. Eso suena a un error costoso, murmuró Marcus. Increíble. No, dije. Muy creíble. Simplemente pensaste que nunca habría consecuencias. Me giré y abrí la puerta. La voz de Lorraine me detuvo. Si te alejas de esto, Leonard, no esperes que quede algo a lo que volver. Miré por encima del hombro. Cuento con eso. Luego entré. Eli estaba sentado en las escaleras fingiendo no haber oído. Me senté a su lado. ¿Están enojados?, preguntó en voz baja. Sí. Por mi culpa. Cerré los ojos por medio segundo. No, porque no están acostumbrados a oír un no. Él asintió. Luego, con mucho cuidado, ¿todavía te vas a casar? Ahí estaba la pregunta que había evitado hacerme en un lenguaje sencillo, no era debería sino es. Miré a mi hijo y pensé en cada compromiso que había llamado madurez. Cada silencio que había confundido con paz. Cada vez que le dije que le diera tiempo después de que ella corrigiera sus modales más duramente de lo que cualquier niño merecía. Cada vez que preguntaba si tenía que ir a las cenas familiares de ella e insistía en que mejoraría. No, dije, no lo estoy. Estudió mi rostro. ¿Estás triste? Sí. Esa respuesta pareció consolarlo más de lo que lo habría hecho una falsa. Yo también, dijo. Puse un brazo alrededor de él y él se apoyó. Afuera, todavía podía oír voces amortiguadas en el porche. Denise siseando. Marcus jurando. Lorraine diciendo mi nombre en ese tono helado e incrédulo de alguien que había confundido el acceso con la propiedad. Por la tarde, comenzó la campaña más amplia. Mensajes de texto de amigos mutuos, llamadas de personas que no querían involucrarse pero de alguna manera ya lo estaban. Un mensaje de voz de la tía de Lorraine diciéndome que un hombre de verdad no castiga a las mujeres financieramente. Escuché ese 2 veces, no porque doliera, sino porque me fascinaba lo rápido que la gente describía el fin del apoyo voluntario como abuso cuando habían construido estilos de vida enteros sobre el cheque de otra persona. No respondí a la mayoría de ellos, pero sí a uno. Mi hermana mayor Hannah llamó justo después de las 7. Le conté todo. No la versión editada, no la versión educada. Todo. Cuando terminé, hubo una larga pausa. Luego dijo muy suavemente, Leonard, he estado esperando que la dejaras desde el segundo día de Acción de Gracias. Me recosté en mi silla. Tan obvio para todos menos para ti. Eso dolió porque era cierto. Ella miró a Eli como si fuera un mueble que alguien más olvidó recoger. Hannah dijo, no presioné porque sé lo defensivo que te pones cuando amas a alguien. Pero necesito que escuches esto ahora. Terminar con esto no es que tú falles. Es que finalmente proteges a tu hijo. Me senté en silencio. A veces la verdad no necesita volumen, solo precisión. Durante la semana siguiente, las consecuencias se extendieron exactamente como esperaba.
Lorraine llamó a mi oficina 3 veces antes de que mi recepcionista Sandra le informara con una cortesía quirúrgica que los asuntos personales no debían discutirse a través de la consulta. Marcus me envió una serie de mensajes que pasaron de la ira a la negociación y a los insultos sobre la paternidad. Denise intentó una nota manuscrita de 6 páginas en la que logró describirse a sí misma como una víctima 17 veces sin mencionar el nombre de mi hijo. La parte más reveladora, ninguno de ellos se disculpó con Ellie. Ni uno. Lorraine finalmente envió un mensaje que se acercaba más. Lamento que sus sentimientos fueran heridos. Pero sabes, esto es más complicado que un momento. Estábamos construyendo un futuro, Leonard. Los adultos a veces tienen que hacer distinciones difíciles. Distinciones difíciles. Me quedé mirando la pantalla hasta que me reí. Esa frase lo explicaba todo. En el mundo de Lorraine, el amor era condicional, la familia se seleccionaba y los niños eran bienvenidos solo si llegaban correctamente dispuestos. Mi hijo no era una distinción. Era la línea. Así que respondí, tienes razón. Estamos haciendo una distinción difícil. Mi hijo es familia. Cualquiera que no esté de acuerdo no lo es. Luego la bloqueé. Pero la vida, a diferencia de las personas dramáticas, rara vez termina en el botón de bloqueo. Había anillos que devolver, un depósito de lugar que dividir, un problema de alquiler de un apartamento que desenredar porque habíamos estado discutiendo la mudanza después de la boda, restos prácticos, angustia administrativa. Esas semanas fueron extrañamente esclarecedoras. Me moví por mis días con la calma inquietante que llega después de que una fiebre larga cede. En la clínica, trabajaba. En casa, observaba a Ellie más de cerca. Se volvió más apegado por un tiempo, aunque trató de ocultarlo. Más preguntas a la hora de acostarse, más quedarse en los umbrales de las puertas, más revisar mi cara cuando mi teléfono vibraba. Como si esperara que las malas noticias saltaran y volvieran a ordenar su mundo. Una noche a finales de enero, mientras lo arropaba, preguntó, ¿crees que me odiaba? Los niños van directo al centro. Me senté en el borde de su cama. Creo, dije lentamente, que ella quería una vida que se viera de cierta manera, y cualquier cosa que no encajara en esa imagen la enojaba. Él frunció el ceño como cuando la pieza de mi rompecabezas es de otra caja. Exactamente así. Pensó por un segundo. Pero eso no significa que la pieza sea mala. No, dije, significa que la imagen estaba mal. Pareció complacido con eso. Le besé la frente y apagué la lámpara. En la oscuridad, susurró. Me gustó más el helado que la fiesta de todos modos. Me reí y por primera vez en semanas, se sintió natural. En febrero, las consecuencias financieras estaban golpeando duramente a la familia de Lorraine. No necesitaba actualizaciones. Llegaron por sí solas. Un contratista que conocía mencionó que Denise había pospuesto una reparación de techo de nuevo. Un amigo banquero me dijo en voz baja que Marcus había intentado un préstamo personal y se lo habían negado. Un conocido mutuo con la descarada alegría de quien entrega chismes disfrazados de preocupación informó que Lorraine se había mudado de nuevo a la casa principal después de renunciar al apartamento que había insistido en mantener para tener flexibilidad. Luego vino el giro que debería haber visto antes. Lorraine se comprometió antes que yo por el romance. Se quedó conmigo por la estructura. Perder esa estructura significaba que necesitaba una historia de reemplazo rápido. En marzo, escuché a través de amigos que les había estado diciendo a la gente que me volví emocionalmente inestable después de luchar por integrar mi vida anterior en su futuro. Una pequeña mentira elegante, lo suficientemente suave como para repetirla en cenas, lo suficientemente vaga como para evitar pruebas. Normalmente, la habría ignorado, pero soy médico. La reputación importa. Así que, por primera vez, dejé de protegerla públicamente. No teatralmente, no vengativamente. Precisamente. Cuando un colega, con expresión incómoda, preguntó si había algo de verdad en las dificultades en casa, le respondí claramente. Mi exprometida excluyó a mi hijo de un evento familiar, destruyó su tarjeta de lugar delante de él y esperaba que yo siguiera financiando su hogar después de eso. No hubo dificultades para integrar mi vida anterior. Hubo dificultades con su carácter. Esa frase viajó más rápido que cualquier defensa,
porque era concisa y verdadera. Una semana después, alguien me reenvió un mensaje que Lorraine había publicado y borrado en un círculo social privado. Era un largo párrafo lacrimógeno sobre cómo a las mujeres a menudo se las castiga por tener estándares en las familias mezcladas. Estándares. De nuevo, la honestidad bajo el eufemismo. No respondí, pero Hannah sí. Aparentemente, nunca vi exactamente lo que mi hermana escribió, solo las consecuencias. Un furioso mensaje de voz de Denise llamando a Hannah una bruta poco femenina, lo que me dijo lo suficiente. La primavera llegó lentamente ese año. Con ella llegaron las primeras señales de que Ellie se estaba asentando de nuevo. Se reía más, dejó de preguntar si había hecho algo mal. Empezó a invitar a amigos sin preguntar primero si a alguien le importaría. Eso casi me destrozó. Un sábado, mientras estábamos en el parque, corrió hacia los columpios y gritó, «Mira esto, papá». Momento simple, momento normal, el tipo de momento que no te das cuenta de que se ha vuelto sagrado hasta que casi pierdes la versión de ti mismo capaz de recibirlo. Lo vi balancear sus piernas en el aire, con la cara vuelta hacia el sol, y sentí que algo se abría en mí que había estado apretado durante meses. Alivio, sí, pero también vergüenza. No la inútil, la útil. La que dice, nunca más. En junio, recibí el cierre práctico final. Llegó un pequeño paquete de Lorraine. Dentro estaba la caja del anillo de compromiso. Sin nota, solo el anillo. Por un segundo, me quedé en mi cocina y recordé la noche en que le propuse matrimonio. El restaurante en la azotea. Sus lágrimas. La forma en que dijo, me haces sentir segura. En ese momento, lo había tomado como intimidad. Ahora lo entendía como dependencia. Vestida como devoción, vendí el anillo 2 semanas después. Con el dinero, llevé a Ellie a un viaje de 4 días a la costa. Comimos papas fritas malas del paseo marítimo, construimos una fortaleza de arena torcida y dejamos que el viento nos volviera ridículos a los dos. La segunda noche, envueltos en mantas de hotel en el balcón, miró el océano y dijo, creo que nuestra vida se siente más tranquila ahora. Sonreí. ¿Buena calma o mala calma? Se apoyó a mi lado. Buena calma. Como cuando la película de miedo termina, pero todavía tienes bocadillos. Me reí tan fuerte que tuve que secarme los ojos. Eso era lo que pasaba con los niños. A veces te dan teología por accidente. Sí, exactamente eso. La película de miedo había terminado. Todavía teníamos bocadillos. Para el otoño, la historia había cambiado a los ojos de casi todos los que importaban. Las personas que valía la pena mantener en mi vida no preguntaron por qué me fui. Preguntaron cómo le iba a Ellie, cómo me iba a mí, si necesitaba ayuda. Eso me enseñó algo más. Las personas sanas no exigen explicaciones por tus límites con tanta frecuencia como las personas insanas exigen acceso para ignorarlos. Y luego, en octubre, recibí el mensaje que completó el panorama. No de Lorraine, sino de su prima menor, Ava. Ava siempre había sido tranquila en las reuniones familiares, rondando por los bordes con la expresión alerta de alguien que había crecido rodeada de manipulación y había aprendido la invisibilidad como una habilidad de supervivencia. Le había hablado amablemente un par de veces, principalmente porque era una de las pocas personas que se había esforzado por hacer que Ellie se sintiera incluido. Su mensaje fue corto. Hola, Leonard. Sé que esto podría ser inapropiado, pero quería que supieras algo. Ellie fue la única persona que me agradeció por ayudarlo con su corbata esa noche. Dijo. Eres amable incluso cuando la gente es rara. He pensado mucho en eso. Hiciste lo correcto. Algunos de nosotros nos dimos cuenta. Lo leí 2 veces, luego 3. Una cosa pequeña, pero para nada pequeña. Porque cada familia como la de Lorraine sobrevive en el silencio, en la gente que ve y no dice nada. Ava había visto. Ava había hablado. Le respondí, gracias. Eso significa más de lo que sabes. Esa noche, después de que Ellie se durmió, me senté solo en mi sala de estar con las luces bajas y pensé en el hombre que había sido un año antes, exitoso en el papel, sereno, generoso, también exhausto, a la defensiva, medio ciego dentro de la vida que estaba financiando.
Había creído que ser necesitado era prueba de ser amado. No lo es. A veces, ser necesitado es simplemente ser acorralado cortésmente. Había creído que la paciencia podía transformar el desprecio. No puede. El desprecio solo se vuelve más elocuente cuando lo recompensas. Y había creído que proteger la paz era lo mismo que proteger a mi hijo. Eso todavía dolía más porque la paz sin dignidad es solo un daño silencioso. Meses después, cuando la gente me preguntaba si me arrepentía de haber cancelado la boda, siempre respondía de la misma manera. Lamento no haberlo hecho antes. Esa era la verdad. No porque la curación fuera fácil. No porque desenredar vidas y finanzas y expectativas fuera indoloro, sino porque el costo de quedarme lo habría pagado un niño pequeño que ya había comenzado a aprender que la pertenencia era algo que los adultos podían revocar. Ningún niño debería aprender eso en presencia de su padre. Así que esto es lo que sé ahora. Soy Leonard. Soy dermatólogo. Sé cómo identificar la irritación, la inflamación, el crecimiento maligno. Y algunas relaciones son exactamente eso. Comienzan como una pequeña molestia. Lo explicas. Una erupción persistente de comentarios, pequeñas abrasiones a tu dignidad. Luego un día te despiertas y te das cuenta de que el daño se ha extendido porque seguías llamándolo temporal. El tratamiento no siempre es suave. A veces cortas limpiamente. A veces eliminas lo que te estaba dañando antes de que llegue a lo vital. Eso fue el 1 de enero, no venganza. Escisión. Y lo extraño y hermoso que siguió fue esto. Mi vida no se derrumbó después de que dejé de financiar la suya. Se expandió. Había más espacio en ella. Para la risa en el desayuno, para las noches tranquilas, para que mi hijo dejara los crayones en la mesa sin mirar por encima del hombro, para que yo lo mirara y supiera sin ninguna duda que finalmente había elegido correctamente. La semana pasada, Eli tuvo una noche familiar escolar, nada glamoroso, sillas plegables, cajas de jugo, un cartel torcido en el gimnasio. Me pidió que llegara temprano porque quería mostrarme su proyecto de arte antes de que llegara la multitud. Era un collage hecho con recortes de revistas y papel de construcción. En el centro había una casa azul, un sol amarillo y dos figuras tomadas de la mano. Yo y él, obviamente. Encima de nosotros, con su cuidada letra de imprenta, había escrito, «La familia es quien te hace espacio». Me quedé allí mirándolo mientras otros padres deambulaban y alguien en la esquina luchaba con una pistola de pegamento caliente. Entonces Ellis se acercó a mi lado, deslizando su mano en la mía como lo había hecho en la heladería todos esos meses atrás. «¿Te gusta?», preguntó. Lo miré, al niño que había susurrado, «Está bien, papá», cuando nunca debió haber sido su trabajo. Al niño que había sobrevivido a mi retraso en protegerlo y todavía confiaba en mí lo suficiente como para volver a acercarse. Y dije lo único honesto, más de lo que puedes imaginar, porque ese fue el final que Lorraine y su familia nunca entendieron. Pensaron que el dinero era el centro de la historia. No lo era. El centro era un niño. Una tarjeta de lugar rota. Un padre que finalmente entendió que el amor que le pide a tu hijo que desaparezca no es amor, no importa lo elegantemente que se empaquete. No soy culpable de que perdieran su red de seguridad. Solo soy culpable de haberlos dejado parados en ella demasiado tiempo mientras mi hijo miraba. Esa parte ha terminado. Ahora construimos algo más tranquilo, algo más pequeño quizás, pero real. Una vida donde nadie tiene que ganarse un asiento en la mesa. Una vida donde la familia no es un espectáculo o un estatus o una contribución o distinciones sin sangre hechas por personas pulcras con corazones vacíos. Una vida donde mi hijo nunca más tenga que consolarme por la crueldad de otro adulto. Y si hay una moraleja en todo esto, es esta. En el momento en que alguien pregunta por qué el nombre de tu hijo está en la invitación, ya han respondido si su nombre pertenece a tu futuro.